Muy bien, entonces el día de hoy vamos a continuar con otro de nuestros temas que están interesantes. Estamos ya profundizando sobre lo que es el duelo, vista de la experiencia de las etapas de vida. En los temas anteriores hemos abordado el duelo desde la perspectiva infantil y hemos visto que tiene su nivel de complejidad ¿no? Y el día de hoy vamos a abordar el duelo desde la experiencia del adolescente, ¿ok? Entonces espero que nos puedan acompañar esta noche, que disfruten de lo que les vamos a comentar en esta oportunidad, que sea de utilidad para ustedes, y recuerden que ustedes también pueden interactuar con nosotros a través de la caja de comentarios, poniendo sus opiniones, quizás sus interrogantes, así que están totalmente invitados a poder realizar o a utilizar los comentarios aquí en la página. Muy bien, entonces vamos a ver el tema de la experiencia del duelo adolescente. Y lo primero que debemos mencionar es que la adolescencia es una etapa del desarrollo muy sensible. En este periodo de vida se suscitan una serie de cambios en todos los niveles. Experimentar una pérdida en esta etapa puede llegar a complicar la situación del adolescente. Debemos ponernos de acuerdo en el hecho de que no existe una etapa tan sensible y tan complicada como lo es la adolescencia. Lo que sucede en la adolescencia es que el niño empieza a vivir una transición entre dejar de ser niño y empezar a ser adulto. Y este intermedio se la conoce como la adolescencia. Entonces en esta etapa vienen una serie de cambios en todos los niveles, como se mencionaba, y los cambios se dan a nivel físico, biológico, nivel cognitivo, a nivel emocional, y también hay una dimensión aquí que es lo que justamente mueve todos estos cambios, que viene a ser la dimensión sexual, ¿no? En la adolescencia el ser humano empieza a madurar a nivel sexual, y esta maduración sexual lleva a las glándulas sexuales a generar mayor hormonas, tanto en hombres como en mujeres, y esto es en realidad lo que viene a suscitar todos estos cambios, todo este crecimiento en esta etapa. Entonces, en esta etapa, el ser humano o el individuo está revuelto, se le mueven un montón de cosas, empieza a cuestionarse de pronto los aprendizajes, las normas que los padres le han venido inculcando desde su niñez, empieza a generar un propio pensamiento que viene a ser el pensamiento crítico, empieza a generar mayor conciencia sobre su vida, sobre su existencia. Entonces toda la etapa de la adolescencia es en realidad una etapa donde se mueven muchas cosas, en todo ese periodo se mueven muchas cosas. Por eso es que es un periodo sensible, y lo que puede ocurrir en esta etapa puede generar un impacto bastante importante en la vida del individuo a nivel de su vida adulta también. Por esto es que se debe considerar como un tema en el abordaje del duelo desde la etapa de lo que es la adolescencia. Entonces, para las personas que nos están viendo, ya sean padres, tutores, o de pronto también pueden estar adolescentes observándonos, en esta oportunidad vamos a presentar perspectivas, ¿no?, sobre cómo podemos ayudar a vivir el duelo en una posición de padres si tenemos hijos adolescentes, pero también desde yo como adolescente, que puede ser que alguien nos esté viendo, qué puedo hacer como adolescente para encontrarme mejor en esta etapa, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta es que la adolescencia es una etapa sensible y debemos tener cierta noción de cómo actuar cuando suscita un duelo en esta etapa. Muy bien, entonces vamos ya al tema de las recomendaciones, porque si bien es cierto, si nos siguen en este espacio, ya hemos venido hablando mucho sobre el duelo, y vamos a entrar de lleno a lo que son las recomendaciones para los padres. Y la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué hacer si soy un padre de un adolescente y este está viviendo una situación de duelo? Entonces vamos a ver acá dos puntos. Primero, qué cosas debemos de evitar de hacer, ¿no?, y qué cosas sí podemos hacer para ayudar al adolescente. Entonces, como primer punto, debemos evitar realizar ciertas acciones como estar detrás del adolescente, agobiarlo con preguntas relacionadas al duelo, exigirle que se exprese y muestre sus sentimientos. La etapa de la adolescencia es una etapa en donde existe y está muy marcado un problema o una dificultad en cuanto a la comunicación. ¿Y esto por qué se da? Porque ya había explicado previamente en que en la etapa de la adolescencia se suscitan un montón de cambios, y muchos de estos cambios todavía no son reconocidos por el adolescente y él no sabe cómo nombrarlos. Entonces él está viviendo y sintiendo un montón de cosas que probablemente no sepa cómo expresarlas, cómo comunicarlas, y necesita su espacio y su tiempo para poder ponerse a reflexionar, a identificar aquello que está sintiendo.
Entonces, los padres muchas veces pueden intuir el malestar del hijo, ¿no? Pueden reconocer de que está de pronto muy callado, de pronto puede estar triste, y la preocupación como padres muchas veces nos lleva a estar detrás del adolescente. Generalmente cuando son niños, se surge esta costumbre natural de estar detrás del niño para cuidarlo, ¿no? Y esto no se pierde, en la adolescencia todavía continúa. Entonces están los padres ahí, por lo general queriendo estar como que detrás del adolescente, y esto va a generar incomodidad en el adolescente, porque en esta etapa lo que ellos están formando es su identidad, y para formar su identidad ellos necesariamente tienen que apartarse de los círculos familiares, de pronto prestarle más atención a los círculos de amigos, pero hay una característica especial, y es el hecho de que los adolescentes quieren que se respete su espacio y quieren tener su espacio y lo van a proteger. Entonces, cuando los padres buscan o pretenden estar detrás del adolescente, esto en realidad va a resultar infructífero, y lo que van a hacer es que el adolescente se aleje de ellos, ¿no? Entonces hay que evitar estar detrás del adolescente. Muy bien, reconocemos que está mal, podemos notar que está triste, callado, cabizbajo, pero en la medida de lo posible hay que evitar estar detrás de él, porque si vamos a estar detrás de él va a suceder que lo vamos a agobiar, lo vamos a extenuar, lo vamos a cansar, y eso va a afectar su experiencia del duelo. O sea, ya por decir, el adolescente definitivamente va a estar con un malestar, con un dolor, y si vemos a los padres que lo están agobiando y no entienden su necesidad de espacio, la afectación o el dolor que van a sentir, o su sufrimiento incluso, va a ser aún mayor. Y otra cosa que se va a hacer es que en la impotencia los padres muchas veces pueden exigir también de que éste exprese, que se comunique, que muestre sus sentimientos. Y otra característica en la adolescencia es que los adolescentes suelen guardarse sus sentimientos, sus emociones, lo que están sintiendo, ¿no? Y esto lo hacen muchas veces con la intención de no preocupar a los adultos. No quieren representar una carga para los adultos. Entonces, ¿qué hará? Como tutores de un adolescente que está atravesando un proceso de duelo, debemos mostrarnos muy pacientes con él o ella. La paciencia en la etapa de la adolescencia por parte de los padres es clave. Muchas veces van a haber situaciones donde quizás como padres vamos a entender a nuestros hijos. Es más, nuestros hijos están entendiendo ellos mismos. Eso puede generar roces, situaciones de conflicto, y para evitar todo esto, y más en una situación de duelo, nos toca ser muy pacientes, nos toca ser pausados, respirar, actuar con prudencia. Y aquí el trabajo como padres, pues sí, ¿no? Exige de mucho rendimiento, mucho desempeño. También es importante poder ser empáticos con el adolescente, y que está atravesando por una etapa muy sensible, ¿no? Y he explicado las características de lo que es la adolescencia. Se dan un montón de cambios, el adolescente empieza a ser consciente de los cambios que le están ocurriendo, y para él o ella no es fácil, es muy complicado. Hay que entender la situación en la que se encuentran, hay que aplicar la empatía. También hay que respetar los espacios del adolescente, pero al mismo tiempo mantener si necesitan de nuestra ayuda, ¿no? Acá puede parecer algo contradictorio, ¿no? Por un lado, me encuentro diciendo de que, bueno, hay que dar nuestro espacio, no hay que agobiarnos, y por otro lado, aquí menciono de que hay que mantenernos cerca. ¿Qué implica esto? ¿O qué quiere decir esto? En la etapa de la adolescencia, sí o sí, los tutores o los padres, si queremos que el adolescente atraviese por una etapa o por un proceso de duelo de la mejor manera posible, hay que adecuarnos a esta etapa del desarrollo en la que se encuentra. Entonces, esto implica respetar sus espacios. Respetar sus espacios implica dejarle en sus momentos cuando él necesita estar solo, y al mismo tiempo, de manera muy sutil, ser con el adolescente o asegurarle a él de que vamos a estar para él o ella en el momento en que lo requiere. Entonces, mantenerse cerca es estar presentes, asegurarnos de que el adolescente sepa de que vamos a estar ahí y vamos a socorrerlo si es que lo necesita, diciéndoselo, pero quedando ahí nomás, ¿no? Por poner un ejemplo, podemos decir: hijo o hija, yo voy a estar ahí para ti, entiendo de que necesitas tu espacio para atravesar esa situación difícil, y quiero que sepas que puedes contar conmigo para lo que necesites. Entonces, el hecho de comunicar nuestra presencia o nuestra disposición de estar ya es dejarle una puerta abierta al adolescente para que él pueda recurrir a nosotros cuando de pronto él siente que necesita esa ayuda. Entonces, mantenerse cerca implica justamente asegurar al adolescente que hay una puerta abierta que le va a conducir a nosotros, pero no exigirle que cruce esa puerta ni que la toque, sino dejar que él, con autonomía e independencia, pueda estar con nosotros. ¿Qué hacer si soy un adolescente y estoy pasando por una experiencia de duelo?
Es por eso me ha parecido importante considerar una visión de el hecho de que pueda estar viéndose en ese momento algún adolescente, porque ya en la adolescencia hay con uso de razón y de pronto hay cosas que el adolescente mismo es importante que sepa y hay cosas que también él puede realizar. Entonces, ¿qué son estas cosas? También hay cosas que el adolescente debe evitar y es el hecho de que como adolescente es de esperar que frente a una experiencia de duelo te puedas aislar y evites hablar de tu dolor y quieras guardar todo lo que sientas para ti mismo, con la idea de que así no estarás representando una carga para los adultos. Ya lo había mencionado, en la adolescencia generalmente ellos recurren o tienen un mecanismo de protección que es el aislamiento, ¿no? No quieren que nadie sepa su dolor, principalmente por esta idea de no preocupar a los adultos. Y esto tiene mucho sentido por el hecho de que ya como adolescentes entienden de que en su etapa de la niñez los padres han estado muy abocados a él. Entonces ya llega una etapa de su vida donde tiene mayor conciencia y se da cuenta de la necesidad de valerse por sí mismo. Entonces esta es una etapa donde el adolescente va a querer valerse por sí mismo y eso lo va a llevar a aislarse, a lidiar solo con las situaciones que les pueden estar atravesando. Y esto es importante porque ayuda en la formación de identidad. Sin embargo, y esto hay que aclararlo, la etapa de la adolescencia ya es difícil. Entonces si la experiencia tan dura como lo que es el duelo, esto va a ser especialmente doloroso para el adolescente. Entonces, como adolescente, la recomendación que podemos dar en este espacio es que te permitas sentir tu dolor, que lo expreses a través de medios, como lo puede ser la escritura o el dibujo o cualquier medio de expresión artística, resulta una muy buena manera de exteriorizar y liberar el dolor que conlleva la pérdida, ¿no? Entonces, como adolescente, ¿qué puedes hacer? Lo que puedes hacer es en la cual tú puedes expresarte, tú puedes liberar, sacar ese dolor que estás sintiendo. También de pronto esa culpa, esa tristeza y todo lo que conlleva la pérdida como tal, ¿no? De pronto en la etapa de la adolescencia es bastante frecuente que si alguna persona de nuestro entorno que ha sido allegada a nosotros fallece, pueden surgir incluso aquí los sentimientos de culpa, ¿no? Porque de pronto he tenido discusión con esta persona que ha fallecido y de pronto piensas que no debía haber dicho eso o no debía haber actuado así y surge la culpa y nos lamentamos. Esto es frecuente en los adolescentes. Esa culpa, esa tristeza o ese pesar que se está sintiendo es importante que se lo exprese, porque si no es expresado no solamente va a continuar ahí, sino que el continuar ahí va a implicar que sigamos manteniendo y prolongando un dolor y no vamos a contribuir a la elaboración del duelo. Entonces aquí yo menciono alguna recomendación que es las expresiones artísticas, la escritura, el dibujo, a través de la poesía, cualquier medio que permita expresar lo que se está sintiendo interiormente, ¿no? Además es importante que te permitas hablar con las personas allegadas a ti y buscar consuelo y consejos en ellos. Hace rato mencionaba de que la experiencia de duelo es difícil, la experiencia de la adolescencia como periodo y etapa evolutiva es complicada también. Entonces, adolescente, ya es complicado para ti la etapa en la que te encuentras. Date chance de poder recurrir a los demás, a las personas adultas, permítete recibir ese apoyo, porque va a ser una situación complicada para ti si estás encontrado en una situación de duelo.